corazón es tu hogar, pues nunca me vas a dejar. Cuando huía, tu amor me seguía. Un, dos, tres. Ahora que sé de tu amor, sé que no hay nada mejor. Mi alma tú tienes, la tienes por siempre. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. No importa dónde tú estés, mis ojos te fijaré. Nunca me fallas, siempre tú ganas. Es tu amor en mi ser que rebosa, sí, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. En ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación. Es tu amor en mi ser que rebosa, y mi ser no querrá otra cosa. Qué perfecto amor, tú me llevas alto, y en mi caminar todo es más claro. No sé, en ti todo es diferente. En ti encontré mi salvación, en tu perfecto amor. Buenas noches a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este canal de Iglesia Gran Comisión. Queremos darle continuidad al tema que comenzamos el domingo pasado. Y el domingo pasado una de las cosas que tratamos fue propósitos que podemos considerar para dar gloria a Dios en la vida práctica. Y hablamos de varias cosas. El primero de ellos era, decíamos, vivir una vida de gratitud. Estuvimos hablando a la luz de lo que dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Hicimos hincapié en eso, en ser agradecido. El otro propósito tiene que ser servir a los demás.
hablamos de la manera como nosotros podemos servir a los demás y tener una actitud de agradecimiento para poder servir a los demás. El poder vivir con integridad era el tercer punto. Y en cuarto punto, el hecho de poder compartir el evangelio. Y siempre, como último punto, buscar el reino de Dios y su justicia. En esto giró la conversación, el tema del domingo. Y este miércoles muchas veces uno puede tener la idea y decir, yo puedo tener propósito en mi vida, yo puedo decidir mostrar una actitud de gratitud para con Dios, yo puedo decidir vivir en integridad, yo puedo decidir compartir el evangelio, pero ¿qué puedo hacer yo cuando estoy en un proceso de tribulación? Y tal vez aquí es donde nosotros tendríamos que entender que existe todo un proceso con un propósito determinado. Si nosotros estamos en tribulación, si nosotros estamos en una situación de dificultad, lo cual no nos permite poder ver la majestuosidad de Dios, yo creo que aún en un momento de ese proceso doloroso, nosotros podemos encontrar el propósito. Y puede ser una etapa de sufrimiento, que la verdad, así es, ¿no? Si estamos en un proceso de crecimiento, se sufre. Entonces el sufrimiento es una plataforma para poder desplegar el poder de Dios. Y hay principios, y uno de estos principios que podemos contar es que en tiempos difíciles es que Dios usa la tribulación como un proceso con propósitos para nuestras vidas. Nuestro Dios, Él jamás desperdicia nuestro sufrimiento, todo dolor, todo lo que nos pasa a nosotros y que Él permite, lo empleará como un proceso, con un propósito. Hay dos propósitos bíblicos, hay dos propósitos en la Biblia. Uno es que nuestro crecimiento tiene que ver con nuestro crecimiento, esto lo vemos nosotros en Santiago 1, 2, 4, y lo otro tiene que ver con la gloria de Dios. Santiago 1, 2, 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay parte de nuestro crecimiento en esa prueba y aún así nosotros podemos vivir una vida con propósito. Hoy en ese día cuando queremos ver lo que es la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en Juan 9:3, que dice lo siguiente. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La tribulación atrae la atención de las personas que nos rodean. Una persona que está en sufrimiento, todo el mundo comienza a observar qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Hebreos 10:33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y nosotros podemos entender que en el momento de estar en tribulación, todo mundo puede percibir lo que nosotros estamos pasando, lo que nosotros estamos viviendo. Hay situaciones de dolor, hay situaciones de nostalgia, podemos sentirnos abandonados por nuestros seres queridos, podemos sentirnos abandonados hasta por el mismo Dios, pero es imposible ignorar que esas situaciones difíciles estaban presentes y así sucede con la tribulación. En cuanto ataca nuestra vida, las luces comienzan a desprenderse y comienzan a dar señales de que algo está pasando ahí. Y por eso es, por todas esas luces, por todas las señales que dan en el momento de la tribulación, por esta razón, procesar la prueba de manera bíblica brinda una oportunidad sumamente maravillosa para que como un espectáculo que el mundo está observando, podamos demostrar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Aún en la tribulación, aún en el momento del dolor, nosotros podemos vivir una vida con propósito. La tribulación se convierte en una oportunidad, ¿verdad? En una situación difícil para que nosotros podamos hacer hincapié en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros podemos entender que las pruebas se convierten en ese espectáculo de privilegio para poder reaccionar bíblicamente y poder poner fin a los intentos del enemigo de desfigurar la gloria de Dios. Aún en ese momento, nosotros podemos buscar la gloria de Dios. Nuestros problemas nos permiten demostrar claramente que pase lo que pase, Dios es digno de ser adorado.
ofrecerle voluntariamente nuestra lealtad y poder demostrar la realidad de su presencia, de su poder y de la paz en medio del dolor. Aún en esas condiciones, la gloria de Dios se puede manifestar. El dolor es un proceso cuyo propósito no es solamente demostrar la gloria de Dios, sino también permitir que crezcamos tanto en el carácter como en la capacidad para enfrentar la vida. En Santiago 1:2-4 declara que debemos considerarlo con sumo gozo, sabiendo que contribuirá a alcanzar una vida que nos convierta en perfectos y a la vez cabales, sin que falte cosa alguna. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede darse esto? Aún en medio de la tribulación. El texto mismo continúa hablando del proceso de algunas etapas para hacernos crecer. Y la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra resistencia y la prueba de nuestra tendencia a ceder y la dependencia de la oración. ¿Cómo nosotros podemos ver la prueba de nuestra fe? Esto ocurre cuando la tribulación desafía nuestra fe y nos llama a dar testimonio. Pero ¿qué es la fe? La fe es nuestra dependencia inamovible de Dios. Nos alegra mucho ver que el Señor no sea producto de lo que nosotros podamos, que sea producto de lo que nosotros podemos confiar, que se nos ocurre en ciertas circunstancias. La fe es la certeza, la confianza que Dios tiene todo bajo control. Y es en alguien en quien nosotros podemos confiar de que Dios nos va a sacar adelante. Dios no juega con nosotros al escondelero. Se esconde y de repente aparece. Dios está allí. Dios reveló sus promesas, Dios reveló su camino, Dios revela su carácter. Y todas estas cosas son confiables, sólidas y claramente verdaderas. No cambian. Son los amarres donde nosotros nos aferramos cuando estamos en problema. Cuando llega ese momento duro, ese momento crítico, por fe me aferro a sus promesas. Son las promesas las que me mantienen y me sostienen. Y aún en esos momentos nosotros podemos darle gloria a Dios y vivir una vida con un propósito determinado. Dice Hebreos 13, dice, no te desampararé ni te dejaré. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice, mas tengas la paciencia, su obra completa, dice Santiago 1:4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aun cuando no hay luz al final del túnel, cuando estamos en una creciente oscuridad y tenemos el corazón quebrantado, estas promesas son ciertas y nos brindan una fuente de estabilidad. Cuando llega la tribulación, por fe me aferro a sus caminos. En esos momentos oramos y podemos decirle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sé lo que hiciste en el pasado y cómo actuaste con personas reales en la Escritura. Dado que eres un Dios así, me aferro a ti para atravesar esto. Y nosotros podemos desgarrar nuestro corazón, desgarrar nuestras emociones, aferrarnos a ejemplos bíblicos, a principios bíblicos que nos ayuden a poder pasar ese momento de dolor. Pero insisto, aún así, podemos vivir una vida con un propósito firme y glorificar a Dios. Cuando llega la tribulación, por fe me aferro al carácter de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, fiel es Dios. Santos, si Dios es fiel, por fe nos aferramos a la fidelidad de Dios. Es por fe que nosotros nos aferramos a ese carácter de Dios. Él no va a aparecer al final de tribulación para decir, hey, Nelson, lo lamento, pero tuve 3 semanas por ahí muy atareada, ¿verdad? Y simplemente no pude ocuparme de tu situación. Dios no trabaja de esa forma. Su carácter es firme, es fiable y a la vez es confiable y totalmente digno de nuestra confianza. Nuestro Dios es un Dios amoroso, justo, lo cual ayuda en el momento oportuno, es recto, lleno de gracia y misericordia. Pero esa es la confianza que yo tengo que tener en ese Dios poderoso. Cuando aparecen los problemas, nuestra fe es probada
y somos llamados a dar testimonio para demostrar si creemos en sus promesas, sus caminos y su carácter, y si los aplicaremos de manera ineludible a cualquier circunstancia de la vida. Cuando reaccionamos de otra manera que no esté a la altura de estas verdades, reflejamos la debilidad de nuestra fe y la prueba de nuestra resistencia. Esto sucede cuando reaccionamos con fe a nuestra situación. Si nos aferramos tenazmente a Dios, no nos rendiremos y no cederemos. Cuando hacemos eso y nos aferramos a Dios, ahí estamos probando la resistencia y la confianza que nosotros tenemos en Dios. Es interesante que la palabra soportar tiene una connotación etimológica ahí y en sí es sobrellevar, Entonces imagínense, nosotros podemos soportar nuestras cargas, es decir, podemos sobrellevar nuestras cargas por la confianza en el carácter que Dios tiene. Y eso es así. Muchos de nosotros reaccionamos ante los problemas del mismo modo. La vida comienza a presionarnos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Siempre, Señor, sácame de aquí, resuelve este problema de inmediato. Pero cuando Dios dice que no, en vez de tratar de librarnos, clamamos a Dios con fe y nos quedamos ahí, porque la fe es la que produce en nosotros paciencia. Permanecer soportando la presión con un espíritu positivo es parte importante del proceso divino que obra para lograr un fin productivo en nuestra vida. En tiempo de tribulación es útil hacer una lista de las verdades relevantes y específicas acerca de Dios y comenzar a buscar pasajes que las sustenten. Memorizar estos textos y buscar nuestras oraciones en ellos harán que se arraigue en nuestro corazón y nuestra mente. La esencia de la resistencia es el compromiso de esperar que Dios cumpla esas verdades en nuestra vida mientras obedecemos y confiamos en Él de manera inquebrantable. Es necesario que nosotros confiemos y esperemos en la gracia y esperemos el crecimiento y la gloria y nos regocijemos ante cualquier señal que indique que el proceso está dando resultados en nuestra vida. Verifiquemos nuestro compromiso con frecuencia y hagámonos una pregunta. ¿Hemos comenzado a confiar en nosotros mismos y en nuestra manera de hacer las cosas? ¿Nos hemos vuelto manipuladores, resentidos, amargados, hirientes o vengativos? ¿O por fe nos aferramos a Dios y reaccionamos de una manera bíblica? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Será que nosotros solamente podemos adorar a Dios? ¿Podemos ponernos propósitos valederos cuando las situaciones son positivas a nuestra situación? ¿O será que cuando las situaciones son adversas, nosotros no podemos ser agradecidos con Dios? Y ahí es donde viene la prueba de nuestra entrega. Después de ejercer una fe a toda prueba y persistente, así bien consistente en Él, esta dinámica es la dinámica de someterse al proceso. Dice Santiago 1:2:4, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vea bien, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso de la paciencia, es obra completa, es el mandamiento de este texto. Es como una operación quirúrgica, ¿verdad? Te van a quitar el tumor, te van a quitar y al final quedas bien. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y ser paciente y esperar para que nuestra fe sea perfecta y a la vez sea cabal. Muchos de nosotros quizás quisiéramos jugar a Dios así como a escondidas, pero Dios no es así. Dios está ahí para escucharnos
Y esto en Santiago 1:4 demanda que nos sometamos al proceso. Debemos resistir al impulso inicial de poder saltar el proceso. Yo no quiero pasar esa etapa, quiero pasarme. En lugar de eso, necesitamos poner nuestra fe inquebrantable en ese cirujano divino, en ese Dios perfecto, y soportando, sabiendo que al final todo culminará de una manera que nos producirá gozo y alabanza por el proceso vivido. ¿Podemos alabar a Dios? ¿Podemos glorificar a Dios aún en las tribulaciones? Sí podemos hacerlo. Si nosotros buscamos el carácter de Dios y si nosotros nos aferramos a nuestra dependencia en la oración. Siempre en Santiago dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Habrá muchísimos momentos cuando no sepamos qué hacer ni cómo responder. Ahí en ese momento es cuando necesitamos ir al Padre y buscar sabiduría de parte de Él. Pero si estamos tan afligidos que no podemos orar o no sabemos cómo hacernos, Romanos 8:26 nos tranquiliza asegurándonos que el Espíritu Santo toma los gemidos que ni siquiera podemos proferir y los presenta delante del Padre, le quita toda confusión y los coloca delante de Él por nosotros de acuerdo a su voluntad. Vea qué perfecto es Dios. La oración en medio de la tribulación nos ayuda a volver a ver a Dios. Desvía nuestros ojos de los problemas y los vuelve a enfocar en Dios, que es todopoderoso, misericordioso y justo. La oración revela cosas acerca de uno mismo. Cuando oro en medio de la tribulación, puedo decir, Señor, tú conoces este lío. Señor, tú conoces este problema. Y tú sabes cuál es mi problema con este hermano. Tú sabes cuál es mi problema en el matrimonio. Tú sabes cuál es mi problema en el trabajo. Pero bueno, Señor, tú tienes una solución. Y a menudo el Señor interrumpe y dice, sí los conozco, pero podemos hablar acerca de ti. ¿Quién es el problema? A veces el problema soy yo. La oración revela cosas en mi propia vida que debo enfrentar si quiero llegar a ser perfecto y cabal, sin que me falte cosa alguna. Y es ahí donde descubro que la respuesta habitual de Dios es, yo me ocuparé de ellos. Hablemos de ti. Cuando a veces uno ora, a menudo recuerda principios bíblicos que son relevantes y verdaderos. Su palabra comienza a resurgir en nuestra mente y comenzamos a recordar pasajes y principios que a veces necesitamos aplicar. Esta es la sabiduría de parte de Dios. La sabiduría acerca de Él, acerca de mí y acerca de su palabra. Y por eso es que Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios te la revela. Nunca hay una manera fácil de atravesar la tribulación, pero siempre hay una forma correcta de hacerla, aceptándola con gozo, porque conocemos los beneficios del proceso, ejercitando la fe, sometiéndonos al proceso y orando con sabiduría. Aceptar que las dificultades no son un proceso con propósito y requiere que nuestros objetivos en la vida sean como los del Señor. Si nuestro propósito en la vida es estar cómodos, que nos acepten, que seamos felices y que acumulemos suficientes cosas materiales como para comprar todo lo que nosotros queramos, entonces jamás encontraremos esperanza en la tribulación. La tribulación no la vamos a ver como un proceso, sino que la vamos a ver como un obstáculo a poder vivir eso que anteriormente. Estos son los objetivos de Dios para nuestra existencia. Para Él, el carácter es más importante que el dinero, la conveniencia o la comodidad. Para Él, para Dios, nuestra competencia vale más que simplemente pasar por la vida felices.
pero sin preparación y funcionamiento, incapaces de beneficiar la vida de las personas y la causa eterna. Entre todas las interrogantes que invaden nuestro corazón y nuestra mente en los momentos de la tribulación, las certezas giran alrededor de la respuesta en cuanto a quiénes están involucrados y qué es lo que se busca. Podemos estar en problemas, podemos estar en tribulación, pero eso no dificulta que nosotros no podamos ser agradecidos con Dios y que no podamos glorificar a Dios. Eso no dificulta que nosotros no tengamos propósitos que sean para poder alabar a Dios. Veamos la tribulación, veamos los problemas en la vida como un proceso al cual vamos a someternos y que de ese proceso vamos a salir victoriosos porque sabemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios cariñoso, un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y eso, tener esa confianza, esa certeza, es lo que a mí me da la seguridad de querer pasar por ese proceso. Bendito Dios, Padre Celestial, porque permites cada circunstancia en la vida, Señor, para que podamos aprender y que nuestro carácter, Señor, sea moldeado de acuerdo a tu voluntad, Señor. En los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, Señor, es cuando nosotros podemos ser agradecidos contigo. Podemos seguirte dando gracias, Señor. Y puedes reconocer, Señor, que estos procesos de dolor, estos procesos de tribulación, es eso, Señor, un proceso que vamos a pasar por él y vamos a salir fortalecidos. Pero eso no impide, Señor, que nosotros podamos tener propósitos reales que sirvan para alabarte a ti y que podamos nosotros también, Señor, de ser agradecidos contigo y glorificarte a ti en todo, Padre. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Gracias por haber estado con nosotros una noche más. Los esperamos domingo a las 9 de la mañana, siempre en el mismo lugar, en el Centro de Negocios Manhattan. Y los miércoles a la misma hora por este canal también. Somos Iglesia Gran Comisión. Gracias por haber estado. El resplandor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció